Hola, mi nombre es Vladimir Morales y te doy la más cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube, Marcas que dejan huellas, en nuestra sección La Entrevista. Bueno, Loren, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Ha sido un día largo, ha tenido muchas vivencias, hemos podido disfrutar, si se puede decir disfrutar, de esa verdad en tu palabra, en tus ojos, ver que el público se sintió muy afectado por lo que tú comentabas. Cuéntanos un poco acerca cómo te sientes hoy cuando estás aquí en Valencia, diciéndole a los estudiantes, diciéndole a las personas, contándole tu historia, cómo te sientes de cara al futuro. Primero, honrado, porque después de años dedicado a los derechos humanos en un mundo y en un tiempo tan difícil, tan complejo, pero sobre todo donde uno tiene que gestionar tantas frustraciones, porque hay cosas en el mundo que uno no termina de comprender y que no termina de comprender por qué no se solucionan. Llegué a la conclusión de que minuto en un aula de clase, en un auditorio con estudiantes, es el minuto mejor invertido en mi vida. Creo que justamente lo que más necesitamos hoy en día, momentos de reflexión, de discusión serena, como viste hoy, tratamos todos de generar una discusión, un debate sereno, muy reflexivo, y por eso le insistía mucho a los estudiantes del silencio y la importancia del silencio. Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí en Valencia. Además, el ESIC pertenece a una familia que es la familia del Sagrado Corazón de Jesús, a la cual yo pertenezco, a la cual me he aferrado en los momentos más duros en mi trabajo como defensor de derechos humanos. Además, poder compartir con ustedes, con venezolanos, con compatriotas, te llena de ánimo en momentos donde he estado muy afectado. Como les decía, tengo semanas muy afectado por conflictos que están pasando en varios lugares del mundo. Estar aquí en un espacio como esto me da esperanza. Hablaste en tu conferencia acerca del perdón, acerca de vivir con poco, y también hablaste acerca de que defender los derechos humanos significa defender cualquier ser humano sin hacer diferencias, sin manejarse por intereses. Eso en un mundo manejado por quienes lo manejan es difícil. Pero vamos a hablar de los tres términos. Vamos a hablar de el perdón. ¿Qué es para ti el perdón? ¿Qué significa para ti perdonar? El perdón creo que tiene que ver con aceptarse uno mismo. El perdón tiene que ver con reconocerse a uno mismo como ser humano. Eso significa aceptar lo bueno y lo malo de ser un humano. Aceptarse como una persona con algunas verdades que quizás nos avergüenza y que no hay garantía de que nosotros no le hagamos daño a otra persona, incluso sin saber. Entonces, cuando te reconoces como ser humano, ganas buena parte de ese terreno donde se abona esa planta que le llamo perdón. ¿Por qué? Porque el perdón para mí tiene una relación directa con la libertad. Hablábamos de la libertad, que es un término a veces difícil de abordar porque es infinito. La libertad, si lo concluimos, es, bueno, poder hacer aquello que nos hace feliz, ¿no? Tú eres libre cuando haces algo que te llena de felicidad. Bueno, la libertad es eso. Por lo cual, el perdón está relacionado con eso. ¿Por qué? Porque el resentimiento o la venganza son formas de dominación. Porque tú no puedes ser feliz si tienes resentimiento en tu corazón. Tú no puedes ser feliz si buscas venganza. Entonces, para ser libre tienes que renunciar a esos sentimientos que son un peso. El resentimiento, la venganza son mochilas muy pesadas. Y cuando te las quitas de encima para poder caminar bien, es lo que se llama perdonar. Creo que nosotros como venezolanos tenemos mucho que perdonarnos a nosotros mismos como sociedad, perdonarnos a nosotros mismos como país, y debemos sin miedo perdonar a todos, lo cual no quiere decir renunciar a la justicia, ¿no? Cosas diferentes. Son cosas diferentes. Tú has visto y pueden ver cómo hablo de la realidad del país. Trato de hacerlo desde la comprensión, desde la serenidad. Creo en el perdón, pero nunca he renunciado a la justicia. Sigo trabajando más que nunca en la Corte Penal Internacional, en todos los espacios de los organismos internacionales. Comentaste que es importante mantener la presencia en esos espacios para que esos espacios no sean ocupados por otras personas que no tienen
esos deseos, esos valores que deberían de ser, ¿no? Sí, también hablábamos de la importancia de los espacios, porque es verdad que en momentos como los que atravesamos hoy, con varios conflictos en África, en Asia, en Medio Oriente, en América Latina, pone en duda la función y la necesidad de que existan organismos internacionales, ¿no? A veces decimos, bueno, pero ¿de qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la Corte Penal Internacional? ¿Para qué sirve todos esos organismos? Yo creo que sirven, yo creo que sería mucho peor no tener esos espacios y creo que es un error abandonar esos espacios. Yo creo que esos espacios deben ser ocupados, debemos como ciudadanos no dejar esos espacios, esas estructuras que tanto costó conseguir solo a grupos políticos, de partidos políticos, porque nosotros tenemos que ser parte de las decisiones que se toman, porque son decisiones que se toman que afectan nuestras vidas. Y es tentador renunciar a eso y no dar esa lucha. Pero fíjate, aunque Venezuela no es el único país con crisis, es verdad que el caso de la Corte Penal, por ejemplo, ha avanzado mucho más rápido que otros casos graves. Nosotros, los venezolanos, es verdad que hemos tenido una situación muy compleja, pero afortunadamente hemos tenido un apoyo como refugiados. Otras nacionalidades, otras sociedades que viven crisis profundas y no tienen el estatus de refugiado. Parece poco, pero ese poco es más que los que nada tienen. Con esto quiero decir que eso no vino de la nada, eso se ha dado, esos avances, porque ha habido gente participando en esos organismos, en esos espacios, haciendo las denuncias, gestionando todas las cosas que hay que hacer. Creo que es importante no perder de vista esto. Creo que el éxito también de la dictadura en Venezuela fue destruir las instituciones, los gremios, las universidades, controlar todos los poderes públicos. Entonces, nosotros debemos justamente fortalecer las instituciones y trabajar con ellas. Cuando estabas conversando o te hacían preguntas, sobre todo estudiantes españoles, tú le hablabas de cuidar lo que se tenía, de no menospreciar lo que la historia nos está contando, de las señales que pueden venir sucediendo, sobre todo aquí en España, y tú los invitabas a desde ya comenzar a luchar, a hacerse presente, a levantar la voz para evitar que ese camino se siga recorriendo, como por decir algo, sin que nadie haga nada o que piensen que no va a pasar nada. Sí, hacíamos un poco la reflexión bueno, ¿qué pasó en Venezuela, no? ¿Por qué como un país democrático, próspero, con tantas oportunidades como llegó a ser Venezuela? ¿Qué pasó? Porque esa Venezuela que tú lees en los libros, esa Venezuela de la que te hablan tus papás y tus abuelos, no es la Venezuela que yo conocí, que fue la Venezuela del golpe, de la persecución, del encierro, de la tortura. ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que lo que pasó fue que nuestros papás, nuestros abuelos dieron por sentada la democracia. Pensó que, bueno, como ya hay democracia, siempre siempre va a haber democracia, como hay libertad, siempre van a ser libres. Y no dejaron de ver los privilegios y las bondades de la democracia y la libertad. Dejaron todo el interés en lo público y dejaron solo a los políticos hacer y deshacer lo que querían con el país. Pensamos que la política no era algo que nos importara. No cuidaron eso, no cuidaron su libertad, no cuidaron su democracia y se la quitaron. Y ahora nosotros, los hijos, estamos sufriendo ese descuido. Y rumbearon y fueron de fiesta, a los hijos les tocó la resaca, o diríamos en Venezuela ratón. Entonces, una de las cosas que siempre me preocupa y me inquieta en las aulas de clase con los estudiantes es que no den por sentado de que como hoy estamos en libertad, siempre va a ser libre. Y siempre lo invito a que reflexionen sobre la libertad, sobre la democracia, que se pregunten desde cuándo pueden votar, por qué la mujer puede votar en este país, qué costó, ¿sabes? Cómo salieron de algo tan rudo como fue esa dictadura, cómo se pusieron de acuerdo. Esas son cosas que hay que reflexionar, que hay que estudiar, porque que hoy haya democracia en España no quiere decir que siempre la vaya a haber. Loren, quiero darte las gracias por esta maravillosa oportunidad, pero también quiero invitarte a que saludes a una mujer que es importante en tu vida, que al principio de la conferencia se habló de esa lucha, de no renunciar por ese amor tan profundo. Quiero que le mandes un saludo. Bueno, le mando un saludo a una persona que me ha enseñado mucho de liderazgo, pero sobre todo la fuerza del amor, que es mi mamá. Hoy puedo hablar contigo gracias a ella, porque nunca renunció a mi libertad, se enfrentó
a grandes monstruos y los derrotó y ha sido muy fundamental. Yo le agradezco que mi mamá jamás me cuestionó por qué yo había hecho lo que he hecho. Mi familia perdió todo por la decisión que yo tomé de enfrentar la dictadura en mi país y jamás me cuestionó esa decisión, aunque eso haya significado para ella su exilio y perderlo todo por lo que había luchado tantos años. Mira, un día a ella la dejan pasar a la tumba. Vamos a aclarar para quienes no saben, la tumba es una cárcel, ¿no? Sí, era un centro de tortura donde me tenían, desde que me habían detenido, no sé, había pasado muchísimo tiempo, meses, no sé cuánto, pero no podía saber. Y ella me va a visitar y claro, yo tenía el pelo, me habían rapado el pelo y estaba muy flaco, estaba muy enfermo. Y yo traté, cuando vi que ella venía, de mantenerme firme y que ella no notara que yo estaba muy débil. Y yo creo que ella hizo lo mismo antes de abrir la puerta. Hubo un momento que no aguanto y me caigo y me pongo a llorar y ella me dice, se para en la mesa y le da un golpe y me dice, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? Me dice, yo no, yo no parí en vano, me dice, yo no parí en vano. Fuerza que de esto vamos a salir. Oye, que te lo diga, yo sí, hijo, que te lo haya dicho tu mamá en esa circunstancia cuando yo sé que ella estaba mucho más destruida que yo. Eso definitivamente fue determinante para aguantar muchos años y hasta el sol de hoy ella sigue siendo mi gran inspiración. Agradezco que me haya dado la oportunidad para mencionarla porque realmente ha sido una persona maravillosa y que ahora como padre, porque cuando uno es padre es cuando uno empieza realmente a entender a sus Esa historia de su vida. y ahora como padre me pongo en su pellejo y digo, wow, ¿sabes qué fuerte es haber mantenido la firmeza sabiendo que tu hijo estaba siendo torturado? Así que gracias, mamá, por todo. Bueno, Lore, muchísimas gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo. Estamos aquí muy pendientes de tu trabajo. Esperamos poder volvernos a ver. Y bueno, muchísimas gracias en verdad por esta historia que deja huella. Gracias, hermano. Esta entrevista es cortesía de Óptica Savi. Lo mejor estás por verlo. Casa Patacona Restaurante Rocería, un lugar privilegiado cerca del mar. Aquaidán, agua técnicamente perfecta.